Luis Pastor. Empezamos por Xavier Agay. Xavier Agay es fundador y presidente de Reimagine Education. Tiene más de 30 años de experiencia en liderazgo y en gestión del cambio y de la innovación educativa en las universidades, en las escuelas y en las redes de escuelas. Con su equipo asesora, apoya y acompaña procesos de transformación de las instituciones educativas en más de 15 países mediante una metodología que es propia. Es autor de un libro absolutamente recomendable, interesantísimo, que se titula Reimaginando la educación. Por otro lado, también está con nosotros Juan Domingo Farnós Miró, que es doctor en e-learning, en gestión del conocimiento e inteligencia artificial, doctor honoris causa en educación superior por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, México, propuesto doctor honoris causa por la UNESCO, conferencista internacional y colaborador con universidades como Harvard, el MIT, Oxford, Cambridge y casi todas las universidades latinoamericanas. Asesora y es consultor con gobiernos, universidades y organizaciones internacionales y también, por cierto, y no es menor, es el padre del concepto de la educación disruptiva. Si me permitís, yo mismo soy Luis Pastor, soy profesor desde hace la locura de más de 54 semestres. He podido trabajar durante 20 años en el crecimiento del e-learning, siendo decano de la Facultad de Comunicación y director del Centro de Innovación de la Universitat Oberta de Cataluña, como sabéis, la universidad pionera en el mundo del e-learning, y también dirigiendo empresas que han generado soluciones y servicios en el mundo del e-learning corporativo. Últimamente, en los últimos años, me dedico también a ayudar a las universidades a esa transformación digital necesaria para encarar el futuro, este nuevo cambio de paradigma que nos ampara este siglo XXI. Pues bien, amigos, amigas, si os parece bien, la estructura de este triálogo habíamos pensado que pudiera tener un primer bloque en el que procuraré generar algunas preguntas que tanto Xavier como Juan Domingo puedan darnos pistas, y en un segundo bloque haremos que nuestro compañero Xavier Pascual recoja todas aquellas preguntas que se han generado por parte de todos vosotros e intentaremos ir contestando lo mejor que podamos y sepamos a vuestras invitaciones. Dicho lo cual, si os parece, Xavier, Juan Domingo, ¿os parece que hacéis un primer saludo a la gente que está, digamos, vinculada a este triálogo, y luego os propongo la primera provocación para que empecemos a charlar sobre la cuestión de qué pasará en el mundo de la universidad después de esta pandemia de la COVID? Xavier, por favor. Pues venga, adelante. Animado para este debate que espero que sea interesante y además nos lo pasaremos bien. Juan Domingo. Bueno, yo creo igualmente, estamos entre amigos, vamos a intentar no a solucionar nada, sino a que la gente se pregunte muchas cosas. Si conseguimos eso ya habremos logrado algo. Sí, tened en cuenta que una de las realidades es que en el mundo ahora mismo hay más de 30.000 universidades. Todas ellas han sido golpeadas, como el resto de sectores, por la COVID. Les ha cambiado la lógica, ha cambiado esa lógica de las clases presenciales por una lógica nueva de implementar soluciones que llamaron de emergencia, y que ahora, en el momento en que decidamos los gobiernos que nos quitamos las mascarillas, tendremos que plantear qué hacemos. La primera pregunta, si os parece, la primera reflexión es, después de la COVID, en el mundo de la universidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué creéis vosotros que va a pasar por el conocimiento que tenemos de este mundo de la universidad en Europa y en Latinoamérica? Xavier, si te parece, tú mismo. Que vamos a entrar, estamos dentro ya, ahora que se disipa la niebla del COVID, en una década de cambio prodigioso, y esto afecta directamente a las universidades. Pero el problema es que cuando se disipa el COVID, la universidad puede tender a volver hacia atrás, a lo que hacía antes, porque bueno, después de este lío de 18 o 20 meses y de lo cansados que salimos, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, a mí me parece extraordinariamente importante que los equipos directivos de las universidades generen un proyecto de transformación y cambio, porque no generarlo significa que la tentación de volver hacia atrás va a ser muy alta,
Por tanto, el mundo no va ni a esperar. O sea, si alguien dice, bueno, déjame 3 meses que ahora salgo cansado del COVID, no. Proyecto, transformación. Porque además, y con esto acabo y doy paso, además la COVID ha destrozado los mapas y las rutas de transformación y cambio o de innovación que teníamos antes. O sea, todas las instituciones llegaron a marzo del 20 con alguna idea, algún proyecto de lo que iban a hacer en los próximos años. De pronto esto desapareció. Ahora no hay mapa, no hay ruta. Si no levantamos proyectos, automáticamente vamos a ir hacia atrás. Juan Domingo, ¿qué te parece a ti esto? Bueno, yo voy a empezar con un titular. Yo creo que la universidad o debe reinventarse o va a reventar. Es decir, o revientas o te reinventas. Se tiene que hacer algo. Tirar hacia atrás, como decía Xavier, claro, es lo más cómodo, lo más fácil. Es decir, seguir haciendo lo que veníamos haciendo, todo el mundo lo conoce, lo alargamos, es decir, alargamos el siglo XX al año 2021, que es lo que hemos hecho, y no es necesario trastocar nada. Craso error, evidentemente. La universidad debe transformarse, no debe innovar solamente, sino que debe transformarse, cambiar todo su escenario, pensar que ya no va a ser un ente aislado, sino que va a tener que convivir con las demás disciplinas. Es decir, va a ser un elemento transdisciplinar. Se va a crear un ecosistema más que un sistema. Yo, si me permitís, tirando un poco del hilo de lo que comentabais y recogiendo el guante de una puerta que ha abierto Xavier, os diría, claro, particularmente he tenido la suerte de estar vinculado casi 25 años al nacimiento de Internet en nuestro país, en España, vinculado con el mundo de la educación. Y fijaos que una cosa que ha sucedido en otros sectores ha llegado al mundo de la educación, que creíamos que era un mundo, digamos, que iba a estar absolutamente con paredes sólidas y como si fuera una ciudadela, resistiendo los embates del cambio. Fijaos, Internet trasladó, no hace falta haber leído, digamos, a Manuel Castells para entenderlo, pero sí que él lo explica muy bien. Internet trasladó un montón de cambios en el paradigma en el que realmente muy pocos agentes que tenían la capacidad y la capacidad sobre todo de certificar productos, servicios y en nuestro caso títulos, han ido desvaneciéndose en los últimos 20 años. Pasó con la industria discográfica. Las grandes discográficas desaparecieron en pos de un nuevo mundo. Recordad algunos, primero del peer-to-peer, del compartir archivos, y luego del establecimiento de nuevas plataformas que han generado un nuevo paradigma de relación y de consumo. Ha sucedido en el mundo de la hostelería, con los cambios de las grandes cadenas de hoteles, la aparición de Airbnb, etcétera, etcétera. Ha pasado en el mundo del transporte, con la aparición de los Ubers, Cabify, donde todo ha modificado y los antiguos agentes han tenido que reacomodarse con otros que, por cierto, son los que más usuarios, clientes tienen y los que están creciendo cada día mucho más y más. Y esta realidad que ha sucedido en distintos sectores a lo largo de los últimos 20 años ha llegado al mundo de la educación de una manera difusa, goteante, en los últimos 10 años y después de la COVID, después de esta pandemia, de una manera mucho más importante. Es decir, hay una reflexión que tenemos que aprovechar, equipos de gobierno de universidades, equipos de gobierno de escuelas, hay una reflexión que tenemos que aprovechar y es que los cambios, las mutaciones que se han producido en nuestra sociedad, al hilo de lo que hemos llamado la sociedad de la información, canalizado a través de Internet y de todas las posibilidades que genera, no son cambios que no van a afectar también al sector educativo. Pensar eso es estar mirando desde el retrovisor y no desde la ventana grande que tienen los coches, ¿no? No estamos mirando hacia adelante, sino estamos mirando desde el retrovisor. Y esa es una realidad que quería también compartir con mis compañeros acerca de los cambios que se están produciendo, que esto va en serio. El mundo de la educación no se queda al margen de los grandes cambios. Lo que pasa en el mundo de la educación es lo que ha sucedido también en otros sectores,
y es que quienes han pilotado las instituciones hasta ese momento tienen un punto de desasosiego y un punto de sorpresa, porque no saben muy bien cómo actuar. ¿Consideráis que los tiros van por ahí? ¿Estamos viviendo ese cambio? Yo recuerdo que lo habíamos hablado algunas veces con Xavier, hice una rueda de prensa hace, creo que son 6 años, cuando empecé a trabajar en la innovación de la Universitat Oberta de Cataluña, que Xavier, por cierto, fundó junto con el rector Ferraté, para cambiar, para adecuar su modelo, y yo decía a los medios de comunicación una cosa que apareció luego en muchos medios y que incluso al pobre rector le costó más de una llamada de disgusto, porque dije que en el año 2015-16 dije que en 10 años empezaríamos a ver la desaparición de algunas universidades fruto de este gran tsunami que se estaba produciendo del cambio. Os aseguro que no tenía previsto que hubiera una pandemia por medio, pero ¿consideráis vosotros también que estamos viviendo no un momento histórico usual, sino un cambio de era también en lo que es la educación? Sí, sí, estamos completamente en un cambio de época, no en una época de cambios, estamos en otra época. Yo difiero un poco con el tema de los equipos directivos, de los rectores, que van a ser ellos que van a pilotar esos cambios. Yo lo pongo en duda. Yo hablo mucho con rectores y la verdad es que tienen las cosas muy poco claras. Yo creo que el cambio de la universidad, la transformación de la universidad, va a venir desde fuera. Desde dentro es muy difícil, primero por una cuestión elemental. Los profesores no están formados en su formación inicial, no están preparados para entender esa transformación, ni siquiera para utilizarla. Los docentes están pensados dentro de todo lo que es el sistema universitario para transmitir, para juzgar, para valorar, para certificar. Y realmente el cambio que viene, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, pero especialmente a la inteligencia artificial, que la tenemos aquí, es un cambio donde ya no se habla ni de evaluación, ni de metodología, ni de didáctica, sino que se habla de pensamiento crítico, analítico, de datos, de big data, de otros elementos que deben pasar a otro estadio. Pero para que esto pase a otro estadio, la formación de los docentes debe ser otra. Y en estos momentos no hay ninguna universidad preparada para formar a estos docentes. Por tanto, se debe entender que el aprendizaje realmente está en todas partes, es un aprendizaje permanente y continuado. Y es este aprendizaje que se debe reconocer y valorar. Y la universidad debe hacer otro papel, un papel de apoyo, de acompañamiento, de orientación. Por tanto, yo creo que aquí hay una doble vara de mirar las cosas. Desde dentro se debe apoyar, pero desde fuera, con el aprendizaje ubicuo, con el aprendizaje híbrido, que se llama ahora, es el que realmente va a producir esa transformación. Yo no creo ya en los campus, sino en un campus descentralizado, eso sí, en un campus donde las personas pueden aprender desde un museo, desde la calle, desde casa, desde donde sea, ¿no? Y la universidad va a ser, lo que les decía antes, un elemento diferente a lo que es ahora. Pero de todo eso, antes debe haber una transformación cultural de la sociedad, una transformación cultural con otros valores. Con el tema que estamos, con la sociedad que vivimos ahora y con la cultura que tenemos ahora, las universidades continuarán innovando. Piensen que está declarado científicamente y estudiado que es la institución del mundo que produce más innovaciones, la universidad. Es la que produce más constantemente. Pero estas innovaciones lo que permiten, es lo que decía Xavier al principio, lo que permiten es que la gente se acomode y entienda que con las innovaciones tiene suficiente y no piense que ahora hace falta esa transformación. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Domingo, y contigo, Luis, en cuanto al horizonte, pero difiero un poco en cuanto al ritmo y en cuanto a cómo va a producirse esto. Yo creo que es bastante incierto. O sea, estoy convencido que este cambio en esta década, pero yo miro hacia el 2025, 27, 28 y 30, se va a producir este cambio. Tú, Luis, dijiste en el 2015 o 16 que
10 años. O sea, en 10 años empezarían a verse los resultados, sí, sí. Y algunos rectores se debieron sentir aludidos, también te digo. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto va a ser, o sea, estoy de acuerdo, Juan Domingo, en el horizonte, pero el proceso va a ser bastante incierto. O sea, yo conozco ya universidades que están haciendo iniciativas ellas mismas al margen del núcleo central, en el que están incorporando otro tipo de profesores y están haciendo ya otro tipo de experiencias. Hay equipos directivos que están impulsando cambios y lo que han de hacer es no querer dirigirlos, es no querer controlarlos. Pero si un equipo directivo abre el flujo y deja que circule, se pueden generar experiencias interesantes. Yo, en este sentido, creo que lo importante, estando de acuerdo en el horizonte, es que se genere un proyecto que permita flexibilizar la universidad, que reflexione, que permita que se generen iniciativas y proyectos desde abajo, desde al lado y desde donde sea, porque además no sabemos por dónde saldrá el sol. O sea, el proceso es muy incierto. Los que estamos aquí creo que estamos convencidos que esto está pasando, va a pasar, pero si alguien nos dice, oiga, póngame fecha, no podemos. No, es imposible. Es una mirada de década, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esta idea de flujo, de abrir, de dejar, de generar experiencias, de flexibilizarse para estar a punto. Porque lo que es evidente, y enlazo, Luis, con lo primero que he dicho, ya acabo, ¿no? La salida del COVID, cuando se desvanece la niebla, puede llevar a una tentación de pensar que ya no hace falta el cambio, claro. Pensar que puedo volver atrás. Y entonces yo digo, no, oiga, vamos a generar, vamos a impulsar, vamos a abrir. Yo quiero puntualizar dos cosas. Mira, hay una experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, juntamente con una universidad de Costa Rica y otra de Colombia, que se llama Breakout, que es una iniciativa completamente disruptora, donde los alumnos son los que montan sus aprendizajes, donde la universidad solo les acompaña. Eso es transformación. Es la transformación de e-learning, por medio de e-learning, porque es por medio de e-learning, que he visto más potente en todos los lados. Pero, claro, existe el patrón, o sea, existe lo que ahora Xavier dice. Estamos en una época de incertidumbre. Pero es que nosotros, la universidad, debemos aprender a aprender con y de la incertidumbre. O sea, la educación ya no se va a basar más en certezas. O sea, todos debemos aprender lo mismo y al mismo tiempo. Eso sí ha terminado, Luis. Yo creo que va por aquí la cosa. Bueno, tirando del hilo de lo que ahora mismo estabais diciendo, si me permitís, os propongo que abramos un segundo bloque, porque de hecho habréis de algún modo ya incidido en alguna de estas cuestiones. Estamos viendo, para sintetizar lo que hemos dicho hasta ahora, que efectivamente había un cambio que se estaba produciendo de una manera algo más latente y que la COVID parece que puede haber agilizado ciertos cambios para aquellos que han querido leer eso como un instante de cambio y, como bien apuntaba Xavier, habrá otros casos en los que habrá instituciones que después de la COVID, el día que nos quitemos toda la mascarilla, dirán sigamos todos como estábamos, a lo Fray Luis, ¿no? Decíamos ayer, volvamos a las aulas, vengan estudiantes o no, nos va a importar poco, pero volvamos a lo que hacíamos. Bien, hemos establecido que este es nuestro contexto, esta es nuestra realidad. Conociendo como conocemos bien la universidad, ¿creéis que puede transformarse? Es decir, ¿creéis que puede tener esa motorización la universidad en mayúsculas y las universidades, cada una de ellas también en mayúsculas, para afrontar ese cambio? ¿O creéis que la tendencia, como apuntaba Xavier hace unos minutos, va a ser, señores, la COVID ha terminado afortunadamente, resoplemos, volvamos a las aulas y como si nada hubiera pasado? Han cambiado todos los sectores, pero el sector de la educación con la sociedad de la información no va a cambiar para nada. ¿Qué opináis? Mira, yo aquí veo A ver, yo estoy convencido que se va a tener que transformar, pero por un motivo, por una obligación. Si no se transforma, va a quedar fuera de todo. A ver, ahora permanecer la educación, la universidad, de una manera aislada les iba bien,
porque de alguna manera ha sido fundada toda la estructura desde hace más de 1000 años a nivel de universidad y hace más de 400 años a nivel de sistemas educativos con Comenius, ya les iba bien, pero ahora se tiene que yuxtaponer con las demás disciplinas, con las demás áreas. Por tanto, no va a tener más remedio. La revolución industrial 4.0 le va a obligar a ello. Le va a obligar porque, lo que os decía antes, los títulos, las certificaciones de las universidades no van a servir para que los empleadores den trabajo a estos licenciados. De hecho, todos sabemos que está sucediendo ahora, de un 40 a un 50% de todas las personas que se licencian no trabajarán nunca con lo que han aprendido. Y después tenemos el tema de la inteligencia artificial. Dentro del año 2030 o antes, la mitad de la población mundial en edad de trabajo no va a trabajar. Los estados se van a conformar, las sociedades se van a conformar con otras estructuras. Por tanto, yo creo que se reinventa o se reinventa. No va a reventar la universidad, va a permanecer. Estoy seguro. Va a tener problemas para reinventarse. E incluso voy a ir más allá. Muchísimas de las personas que ahora están gestionando las universidades van a tener que salir y van a tener que liderarlas otro tipo de personas. Sí, yo lo veo así. Yo enlazo mucho con lo que tú dices. Yo creo que va a pasar de todo. O sea, va a haber universidades que no se sabrán transformar, incluso algunas tendrán de cerrar, porque hay autores que dicen que es muy probable que un tanto por ciento X de universidades desaparezcan, y otras van a dejar de ser relevantes. Pero hay otras que ya están viendo que han de entrar en procesos de transformación y cambio, y lo van a intentar. No es fácil, porque estamos hablando de transformar un ecosistema con una inercia brutal. También hay que distinguir las universidades públicas de las universidades de tipo privado, porque unas viven, digamos, arropadas en el presupuesto público, otras han de ganarse cada día y cuando ven que descienden las matrículas reaccionan de forma rápida. Pero sea como fuere, estamos hablando de una transformación, y en eso, Juan Domingo, estamos de acuerdo, muy integral. O sea, el rol del profesor, el rol del alumno, el rol de la tecnología, las facultades de qué sirven como estructuras, los departamentos, también la gobernanza. Claro, estamos poniendo en crisis incluso el por qué y el para qué una universidad sirve, ¿no? Por tanto, es una reinvención muy integral. Yo siempre les digo a los responsables, a los directivos, a los profesores, oiga, depende de usted, porque usted, si hoy empieza a dedicarle tiempo al tema, si tiene convicción, si crea equipos, si pone en marcha experiencias de muchos tipos, si pide ayuda externa de gente que está haciendo cambios y que tiene metodologías y dinamizaciones para hacerlo, a lo mejor puede conseguirlo. Ahora, lo que es evidente es que si no le dedica tiempo, si no le preocupa y no pone en marcha nada, el fin está a la vista. Pero ojo, yo en eso sí que quiero ser claro. A la vista puede ser 7 años, ¿eh? Sí. Y también hay algún rector que a lo mejor dirá, bueno, a mí me quedan 3. Por tanto, el que venga ya lo hará, ¿no? Sí. Claro. Bueno, de hecho, tirando también del hilo de lo que habéis apuntado, yo quisiera poner 2 elementos más encima de la mesa, a esa pregunta de si podrá la universidad transformarse. Por un lado, no es un jarro de agua fría, pero es un jarro de realidad, y es que efectivamente de las 30.000 universidades que hay en el mundo, las que tenemos analizadas, que son muchas, el paso que intuimos que van a dar va a ser un paso de reluctancia, ¿no? de ser reacios a ese cambio. Ser reacios a ese cambio por muchas razones, porque sobre todo en las universidades públicas el modo de cooptación de los líderes es un modo de cooptación que tiene que ver con establecer el paradigma que ha fundado ahora, y la pregunta que uno se hace otros 1000 años,
es la reflexión que se pueden hacer desde las direcciones de estas universidades más reacias al cambio, que pueden ser muchísimas. Luego hay otras universidades que se han acomodado a esta nueva situación híbrida de emergencia en la que los profesores vienen a hacer un simulacro de aquello que ya hacían en las aulas. Es decir, abren su Zoom, como nosotros ahora mismo, o abren otras plataformas de comunicación con los estudiantes y reproducen aquel papel instructivo, aquel papel de facilitar información, vincularla y generar un cierto conocimiento, lo reproducen como lo hubieran reproducido en un aula, pero en un canal distinto, un canal que les hace parecer, si queréis, entre comillas, algo más modernos. Y ahí puede ser que muchas universidades se queden también en ese plano. Pero, digamos, yo hablaría en este punto en el que estamos más a esas otras universidades que saben que la función literal, no metafórica, que hacemos los profesores en las aulas está muy bien, es un buen método, pero no es el único método, no tiene que ser la hegemonía absoluta. Y saben también que hacer estas sesiones a través del Zoom degrada absolutamente el vínculo entre el profesor y sus estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. Prueba de ello es que muchísimos de ellos ni siquiera abren las cámaras para participar en clase. Este es un primer elemento que quería poner sobre la mesa, la realidad, digamos, que están viviendo muchas universidades. El segundo elemento que me hace pensar que efectivamente va a haber equipos directivos de universidades que se pueden plantear, señores, hay vida más allá, vamos a plantearnos cómo está cambiando el mundo, es el peso de los propios estudiantes. Es decir, los estudiantes, como antes fueron los que escuchaban música, como ahora son los que ven series y han dejado de ver la televisión ordinaria y ven las nuevas plataformas, como fueron también los que viajan, como los estudiantes, ese público, esa gente a la que damos nuestro servicio, ya empiezan a ser los primeros que van diciendo a decanos, a profesores y equipos directivos de universidad, y eso lo sé porque me lo comentan cuando trabajamos con ellos, tenéis que cambiar alguna cosa, porque esto no funciona del todo. Venimos con una ilusión mayúscula, con el sueño de que la universidad nos permita trabajar y pensar y tener un papel en una sociedad del futuro como nos habíamos imaginado, y en cambio la solución que nos estáis dando se nos hace pequeña, se nos hace estrecha, se nos hace antigua, se nos hace incómoda. Con lo cual, un elemento que no había salido hasta ahora y me gustaría subrayar también ese papel que van a tener los propios estudiantes reclamando, pidiendo que haya cambios también en el mundo de la universidad. Eso me deja relativamente tranquilo y contento de pensar que efectivamente son nuestros propios estudiantes los que viven inmersos en esta sociedad de la información desde el primer segundo que se despiertan hasta el último cuando se acuestan, que también van a exigirnos y van a exigir a quienes dirigen universidades que hagan por lo menos un planteamiento intelectual de cómo podrían cambiar esas propias instituciones. No sé si lo veis así. Sí, yo tengo los claro el tema estudiantes de los van a tener roles. ese papel de apoyo y de ayuda. El cambio de roles es inminente. De alguna manera lo he dicho al principio, los docentes, los rectores, los decanos, todos van a pasar a ser facilitadores, acompañantes. No sé si ni siquiera van a ser orientadores, porque para eso están las tecnologías. Pero de alguna manera los grandes protagonistas, los grandes responsables de la formación, de la educación del siglo XXI son los aprendices, son los alumnos. Eso no hay ni la menor duda. Dejarlos de lado otra vez no sirve para nada. Ayer en una conferencia les explicaba que hasta ahora en las universidades son las que programan, las que confeccionan, las que diseñan los cursos. Ahora no, o sea, presentan la oferta y los alumnos son la demanda. El siglo XXI es un siglo donde en todos los sectores la demanda es superior a la oferta. El prêt-à-porter va a terminar. Todo va a ser trajes a medida. El aprendizaje personalizado, socializador, las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial lo van a permitir. Por lo tanto, las universidades van a tener que hacerlo. No hacerlo significa quedarse fuera de este plan de choque, de este plan integral, de este plan transversal, transdisciplinar que va a existir en la sociedad. Por tanto, yo estoy convencido, y no estoy convencido que sea hasta el año 2030. Cuando entre la inteligencia artificial de lleno, va a cambiar todo. Y al decir todo,
quiero decir todo lo de la sociedad. Vamos a entrar en otra dinámica, en otra cultura. Y entonces vamos a tener que escribirla entre todos. Y la universidad será sí o sí. Si no es sí, por lo que decíais vosotros antes, van a desaparecer, van a perder su influencia. Yo tengo bastante contacto con Harvard. Harvard se dedica ahora mucho a los microaprendizajes. No sé, Luis, si lo hacéis en la UOC o algo, los microaprendizajes, pero lo hacen en visión del trabajo posterior. No, la gente cree que es aprender en un corto espacio de tiempo de manera intensiva y ya está. No. Está todo relacionado con el mundo del trabajo. El otro día, fuera de cámara, entre los tres, os hablaba de la formación profesional de grado superior, que está tan bien diseñada que muchos alumnos de las universidades están pasando a la FP de grado superior. ¿Por qué? Porque está encaminada al mundo del trabajo. Por tanto, la universidad, sus rectores, les queden 3 años, 40 o los que sea, van a tener que hacerlo, sí o sí, pero creo que detrás de eso tienen que estar los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones, sí, que deben apoyar eso. No el plan 2050 del gobierno de Madrid, que lo escriben con un montón de hojas, muy bien, y no implementan nada. No sirve para nada eso. Sí, pero fijémonos, esto va a ser un proceso complejo, porque sí, claro. Además estamos hablando de la universidad en un conjunto, pero es evidente que no va a ser lo mismo entrar en una carrera tipo medicina, que necesitas una titulación y luego pasar un examen MIR. Y en todos los países hay carreras o hay oficios muy regulados. Hay otros mucho más desregulados. Yo creo que el problema va a empezar por los más desregulados. Hay ya oficios hoy que no requieren de una titulación oficial y que las empresas ya no están preguntando esto. Por tanto, digamos, si me permitís la expresión, el ataque, digamos, va a ser desigual. Va a empezar en zonas de la universidad más desreguladas y en las otras no. Pero sí que yo estoy de acuerdo que en este proceso, que además en unos países va a ir más rápido y en otros un poco más lento, y en el que yo insisto que hay una ventana de oportunidad, es decir, tenemos aún algunos años para que algunos equipos puedan incidir aquí. Lo que sí que Luis creo que tiene razón en que se empieza a denotar en muchos países que los alumnos digamos, entre comillas, mejores en la mirada clásica, es decir, que en la secundaria sacan mejores notas, están decidiendo no ir a la universidad. Y este es un fenómeno nuevo, excepto si quieren ir a carreras reguladas, tipo medicina, que entonces tienen que ir, porque si no, luego no. Si están apostando por otras formaciones más abiertas, muchos de ellos ya deciden no ir. Deciden, como Juan Domingo apunta, a empezar a autoformarse, autorregularse ellos la formación. Esto hoy aún es un poco minoritario, pero es una tendencia que apunta, ¿no? Y por tanto creo que hemos de saber leer lo que está sucediendo, ¿no? Sí, estos estudiantes que apuntaba Xavier, que están sucediendo actitudes ya, no solo algunos de ellos están decidiendo por sí mismos cuál es el portafolio formativo que necesitan para proyectarse el futuro, sino que muchos de ellos ya saben de la existencia de un número que todavía es minoritario de universidades, pero creciendo, que tienen modelos propios que se singularizan desde el MIT Melbourne, no hace falta que nos refemos al de Massachusetts, a universidades que están mundo, apenas unos cientos, entre 30.000, es cierto, pero o el 42 en Francia, Escuela de Programación, o Minerva en California, etcétera, etcétera, son estudiantes que están decidiendo como decidimos todos en nuestra vida. Cuando adquirimos un servicio, y en este caso es un servicio, ya no quieren el servicio básico, el que creen que no les va a dar soluciones a ellos para su vida profesional, sino que escogen universidades que se han singularizado con ciertos modelos. Y eso está cambiando, porque ahí sí que estamos hablando ya de miles, decenas de miles de estudiantes que están con la lógica de la universidad que está al lado de casa, de la que tiene el mismo
que la ciudad donde se han criado y están decidiendo que se trasladan físicamente en modelos híbridos a otras universidades que les salen en el momento del tiempo de aprendizaje. Si me permitís, antes... vale, perfecto, démosle. No, digo que esto es cierto, pero estamos en una realidad tan fluida que todo indica además que la demanda de estudios universitarios sube. Por tanto, puede ser que entren nuevos sectores que quizá no son capaces de autoorganizarse y que para ellos llegar a la universidad ya es un gran triunfo, y en cambio sectores que antes pasaban por la universidad pueden estar decidiendo ya no ir. Entonces hay que saber leer esto, porque alguien puede decir, bueno, a mí las matrículas al final se mantienen, sí, pero desaparecen unos y entran otros, y por tanto tú ya no eres tan relevante como eras. Y entonces hay que ver esto en los próximos años cómo evoluciona. Sí, desde luego que eso va a ser un cambio. A ver, la universidad va a sufrir una transformación, no una innovación. Es que estamos hablando de transformación, que no tiene nada que ver con una innovación. Por tanto, todos estos datos no solo van a tener que ser leídos, sino que van a tener que ser interpretados, pero llevados a término. Es decir, no podemos continuar aportando aspectos teóricos, que vale, que están muy bien, sino que la universidad debe bajar al suelo. Al suelo quiere decir a la calle. En la calle están todos. Te cojo la palabra, porque una cosa sí que me gusta es cumplir los tiempos que nos habíamos autoasignado para luego abrir ronda de preguntas. Tercer bloque. Según lo que tú estabas apuntando ahora, dejémonos de especular. Hemos hecho la reflexión contextual, hemos hecho la reflexión institucional de si la universidad puede o no transformarse. Nosotros, que afortunadamente hemos podido ayudar a muchas universidades en esas transformaciones, contemos, si os parece bien, cómo podemos ayudar a esas universidades que sí que quieren transformarse. Xavi. Mira, la primera idea para ayudarles es que la universidad tiene que ser humilde, porque la universidad está muy acostumbrada a hacérselo ella todo y cree que tiene conocimiento y capacidad suficiente para hacerlo todo. Y una de las primeras cosas es la humildad de decir, mira, yo de transformar un ecosistema tan complejo como esto no tengo ni idea, quizá que me ayude alguien desde fuera que a veces me puede aportar una mirada fresca, tanto en el horizonte como en la metodología para hacer el cambio. Después, la universidad necesita crear un equipo variopinto, que no puede ser el equipo directivo que lo controla todo, un equipo variopinto, y en este variopinto, si me permitís, se puede interpretar todo, que tiene que abrir puertas y generar proyectos distintos, disruptivos, que combinen el corto, el medio y el largo plazo. Y luego se pueden utilizar metodologías de cambio organizativo integral para ayudar, que pasan obviamente por una apuesta por la digitalización, pero sobre todo pasan mucho por dejar fluir, dejar abrir, por generar experiencias distintas. Por tanto, es posible, pero claro, han de dejarse ayudar. Yo veo que, a ver, primero que nada se debe entender, deben entender como universidad otro concepto diferente al que era hasta ahora. Eso como base. Es decir, cuando el enfermo reconoce que está enfermo, puede curarse. Pues lo mismo, la universidad debe entender que ya no es lo mismo que era, pero lo debe entender toda la comunidad educativa de la universidad, además de todas las administraciones. Por tanto, hace falta esa transformación estructural. O sea, para solucionar los temas hace falta una transformación de toda la estructura de lo que se conoce. De luego pasaremos a las organizaciones transversales, transdisciplinares, a la confección de equipos, a buscar soluciones a medio, largo, corto plazo. Eso lo conseguiremos luego, pero primero debemos cambiar el modelo de lo que entendíamos por universidad. Si no cambiamos previamente el modelo de lo que entendíamos por universidad, difícilmente lo podremos conseguir. Si me permitís, para complementar lo que estabais apuntando,
y si hay compañeros directivos de universidades con nosotros que están síncronamente o que luego han tenido la curiosidad de ver las cosas que íbamos contando, os diría que hay sitio para todas las universidades y hay sitio para todos. Es decir, cuando alguien en algún momento, una administración pública, un visionario, una visionaria, un mecenas, una mecenas, alguien que tenía el sueño de ayudar a los demás, ha generado la idea, la institución de una universidad, esa idea y esa institución, si ha tenido sentido, tiene sentido y tendrá sentido. Es decir, que los grandes cambios no deberían significar que los agentes, las universidades que hoy en día están dando servicio, han dado servicio a muchos estudiantes, a miles de ellos, porque la universidad es una idea de éxito que tiene más de 1000 años, todos ellos tienen espacio en este presente que viene, en el futuro que se nos aproxima. Con lo cual, nadie está excluido de ese cambio, todos estamos llamados a hacerlo. La segunda cuestión tiene mucho que ver con esta primera, y es: toda universidad se crea con un propósito. Quienes fundaron una universidad, quienes mantienen una universidad, quienes dirigen una universidad, tienen un propósito de carácter social, de ayuda, de compartir conocimiento, de hacer que más y más personas a través del conocimiento puedan hacer nuevas aportaciones a nuestra sociedad. Y yo tiraría de ese propósito, de esa misión que los grandes directivos estrategia. Yo ya tiraría de esa estrategia, de esta misión, para hacerla reverdecer y decir: señores, señoras, esta misión hay que ponerla al día, hay que tirar de esta misión para ver cómo podemos generar un servicio que sea siempre apasionante para los estudiantes que quieren vivir esta experiencia en la universidad. Una tercera cosa, que a veces solemos confundir o podemos caer en este tipo de errores. Cambiar digitalmente una universidad no supone solo transformar los procesos docentes, no supone transformar aquello que tradicionalmente ha sucedido en un aula. Mi experiencia personal, como os decía, de más de 2 décadas vinculada al mundo de la universidad y al e-learning, es que, y así procuro ayudar también a las universidades que nos los piden, es que cuando tú transformas digitalmente el modelo educativo de una universidad, de manera directa tienes que transformar también las operaciones, los grupos, los roles, los procesos de trabajo, y tienes que transformar también los servicios que proporcionas a los estudiantes. Es, como apuntaban Juan Domingo y Xavier, una transformación integral, pero integral en el sentido más concreto de la palabra, si queréis. La transformación de una universidad no afecta solo a aquello que sucede o que sucedía tradicionalmente en el aula, sino todo lo que supone dar servicio a estos estudiantes, ¿no? Y un último punto que quería compartir con vosotros es que efectivamente las universidades pueden reinventarse hoy. Esta es la gran oportunidad. No nos hemos podido reinventar durante mucho tiempo porque lo que hacíamos funcionaba, porque tradicionalmente la universidad formó unas ciertas élites. A lo largo del siglo XX entraron grandes masas de personas, yo mismo soy fruto de eso, y con los cambios que se vienen produciendo, la universidad tiene la posibilidad, el lujo histórico de poder repensar. Y como bien decía Xavier, para repensar la universidad muchas veces ayuda que otros compañeros que tienen una visión externa o que han podido ayudar a otras instituciones puedan ayudarlos también. Y un último apunte, casi a pie de página. Cuando se transforman grandes cosas, lo mejor siempre es empezar por una parte. Probar, prototipar, buscar algo que permita luego demostrar que el cambio es posible. Porque a veces, delante de del Himalaya, uno tiende a no empezar a escalar. Y en cambio, cuando tú ves el dibujo a donde quieres llegar, pero inicias en una parte, es mucho más fácil que puedas resultados, evaluarlos y luego convencer incluso a los descreídos de que el cambio es posible. Yo me quedaría con esa imagen, ¿no? Démonos la oportunidad de repensarnos, porque el cambio realmente es posible. Sí, yo no sé cómo lo veis, compañeros. Cerramos. Para ir acabando, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Luis, y por tanto, fíjate que la palabra clave es liderazgo. O sea, alguien tiene que poder abrir, alguien tiene que pedir ayuda, alguien tiene que decidir dedicarle tiempo, incluso para reflexionar, como Juan Domingo dice, de
qué tipo de universidad, cómo hay que replantearla, cómo hay que reinventarla. Por tanto, liderazgo número uno y luego atreverse a prototipar experiencias, porque lo que es evidente es que no vas a cambiar toda la universidad a la vez, no hay energía disponible en el mundo para hacer esto, ¿no? Pero entonces hay que atreverse a hacer prototipos, a hacer pruebas, aunque me equivoque, a flexibilizar la organización, abrir mentes. Es posible. Pero claro, como decíamos antes, ¿y si al salir de la crisis del COVID decimos, bueno, ahora estemos quietos un año? Entonces sí que es un desastre porque el mundo va a ir muy rápido. Yo voy a ser reincidente. Yo creo que la universidad por sí sola no va a transformarse. Por sí sola no. Tiene que ver que a su lado el resto de la sociedad también se transforma. Yo creo que estamos en un momento de transformación global de la sociedad. La sociedad que vivimos ahora, en el siglo XX, ya no da más de sí, no funciona más. Por tanto, debe cambiar todo. Y una de las cosas que va a tener que cambiar va a ser la universidad como un elemento importante que es de la sociedad. Por tanto, creo que todo lo que hemos dicho es válido, pero siempre pensando en plano global. Bueno, pues acabemos, si os parece, con la sonrisa del cambio posible que apuntábamos, de la voluntad de futuro y no mirar por el retrovisor. Y si os parece, abramos la segunda parte de este triálogo, la parte seguramente más jugosa, fértil y divertida, que es la que va a pilotar Xavier Pascual, con las preguntas de todas aquellas personas que han tenido la curiosidad y intrepidez de estar ahí sumando también y preguntándonos cosas. Xavi, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Juan y muchas gracias Xavier por este espacio de tiempo que ha sido tan interesante y ha habido este debate apasionado, incluso que ha participado incluso un Can por detrás. Juan se ha animado incluso a dar su opinión acerca de... No, tengo dos que están por aquí. Y ahora podríamos decir, ladran, luego Sí. cabalgamos. Eso es. Luego cabalgamos. Sí, señor. Bueno, Sí, pues sí. tenemos una pregunta, tenemos una primera pregunta que nos plantea Ariadna y nos comenta si todo este cambio integral va a ser posible en las instituciones dentro de un contexto universitario que normalmente, como bien sabemos, pues está encorsetado, ¿no? por estándares rígidos de calidad que vienen definidos por las distintas agencias que tenemos pues, de calidad educativa, ¿no? ¿Qué opináis? A ver, yo creo, Ariadna, que a lo mejor estas instancias que dan unos estándares, a lo mejor dentro de esta nueva sociedad del siglo XXI, no van a ser estos estándares. Es decir, ¿por qué no? Porque la universidad no va a funcionar como funciona ahora. No va a tener la misma estructura, por tanto no va a tener que basarse con los mismos elementos, la misma manera de realizar las cosas. Está por ver, como decía Xavier al principio, pensemos que estamos en una época de incertezas, está por ver lo que ocurrirá, pero lo que sí es cierto es que van a cambiar todos los roles, y al cambiar todos los roles van a cambiar hasta las revistas científicas, por decir de alguna manera. Estamos en este momento de inflexión, de ver qué sucede, pero yo seguiré insistiendo las veces que sea necesario y donde sea. La universidad por sí sola no se va a transformar, pero es que estoy convencido que sí que va a hacerlo, pero no porque quiera, sino porque no va a tener más remedio que hacerlo. Muy bien, Mira, Juan. sobre este Nos ha ido punto, si me la voz, pero permitís, yo sigo. Dime. Yo estoy de acuerdo en que la pregunta es incisiva, pero fíjate, lo que va a pasar en los próximos 2-3 años es que va a haber movimientos contradictorios. Por ejemplo, se está hablando de una nueva ley de universidades en España que yo creo que no va a resolver ninguno de los problemas que tenemos y nos va a complicar un poquito más la vida. Como todas las leyes. Esto está pasando y tendremos que ver qué. La segunda idea, las agencias van a tener que cambiar de forma radical. Por ejemplo, en California en estos momentos ya hay experiencias de formaciones en las que los alumnos están obteniendo respuestas de un profesor que no existe
Es decir, hay una inteligencia artificial que va respondiendo constantemente a los alumnos con un acierto brutal en encontrar respuestas atractivas y resulta que el 97% de estos alumnos universitarios no se ha dado cuenta que es una inteligencia artificial. ¿Querrá una agencia certificar esta inteligencia artificial? Vamos a ver, o sea, ¿le harán hacer un doctorado a esta inteligencia artificial? ¿Le preguntarán en qué revistas está publicando? Yo ya sé que esto hoy es incipiente y que quizá tardaremos 2, 3 o 4 años en que la Agencia Española de Calidad se dará cuenta de los cambios que están sucediendo. Pero va a suceder. Entonces, por eso los que intentamos ayudar y fomentar el cambio, lo que decimos es que el cambio tiene que empezar por todas partes. O sea, tú, profesor, no esperes, tú, directivo, no esperes, tú, ministro, en lugar de cerrar puertas, ábrelas, porque iríamos un poquito mejor todos, porque el cambio debe de empezar por arriba, por abajo y por en medio. Y siendo incluso así, ya veremos si somos capaces de hacerlo, ¿no? O sea que estamos hablando de que estamos viviendo un momento bisagra, un momento de cambio muy profundo que nos va a llevar sorpresas muy importantes. Ahora con estas preguntas, Luis, quería comentar para que pudiéramos pasar a la siguiente pregunta, y ha ido genial la pregunta que ha puesto Merari dentro del chat, ¿no? Y es que, de hecho, ha servido porque la pregunta que yo os iba a plantear es, delante de esta rigidez de los estándares y la realidad oficial que podríamos encontrarnos, ¿qué papel iba a jugar el liderazgo educativo delante de esta realidad, ¿no? Y Merari nos planteaba esto, ¿no? Cómo integrar los equipos y cómo trabajar con ellos para abrirlos al cambio, ¿no? Es decir, desde la perspectiva del liderazgo educativo, ¿qué rol va a jugar también, ¿no? Porque, como comentaba Xavier, en esa experiencia de California, alguien tiene que haber tomado el liderazgo, alguien tiene que haber decidido algo, y a partir de aquí alguien ha tirado hacia adelante para conseguir, ¿no? Implementar esa inteligencia artificial, que yo dudo mucho que estuviera dentro de los estándares de calidad educativa, ¿no? Y oficialidad. Pero, sin lugar a dudas, alguien apostó, alguien lideró esa propuesta y se tiró hacia adelante. Por tanto, Luis, Juan y Xavier, ¿qué papel va a jugar el liderazgo y cómo conseguir abrir al cambio, ¿no?, a nuestros equipos? Yo, si me permites, Xavi, simplemente para rematar la cuestión anterior y seguir con la tuya, es que, como decía Ariadna, la pregunta de Ariadna, ¿qué pasa con estas universidades que hacen cosas distintas? Yo os diría, yo que soy un apasionado de las universidades innovadoras y que tienen su propia singularidad, os diré una cosa que no gusta a los rectores. Todas ellas no están arriba en los rankings. O sea, los rankings perpetúan la universidad tal cual se ha producido en las últimas décadas, en los últimos siglos. Eso es lo que perpetúan los rankings. Con lo cual, y no les preocupan. Y enlazo con tu pregunta, Xavi, para también agilizarlo, puesto que estamos cerrando ya el triálogo. No hay cambio sin liderazgo. No hay cambio sin una persona, un grupo de personas que tengan un propósito, una visión y quieran cambiar. Muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. Para eso buscamos gente que nos ayude. Pero no hay cambio sin liderazgo, sin la propuesta y el propósito de avanzar y de hacer mejor nuestra universidad. Juan. No, estoy de acuerdo. Los liderazgos son importantes, pero no van a ser los que son ahora. Y coincido con Luis que los rankings son para perpetuar el sistema. Igual que las innovaciones, generalmente las innovaciones son los que sustentan el sistema y no lo dejan caer. Pero ¿para qué no lo dejan caer? Para que no se mueva del lugar, ¿no? Por lo tanto, los líderes van a tener que ser liderajes distribuidos totalmente, no como ahora que son jerarquizados, sino que vamos a utilizar una palabra que sale del mundo de la economía, que es la palabra redarquía. La redarquía es trabajar o liderar de manera horizontal y hacerlo de manera transparente y confiable con todo el mundo. Yo creo que va por aquí el tema, pero donde el papel también de líderes lo van a tener también los alumnos. Los alumnos van a tener que decidir
lo que quieren ser de mayores y cómo quieren hacerlo. Eso es una base, pero una base incuestionable del futuro de la transformación de la universidad. Y en ese sentido, Juan Domingo, yo estoy de acuerdo, pero esto va a ser progresivo porque Claro. parte de los alumnos que entran en la universidad aún están formateados con el sistema antiguo. Sí. Incluso alguno de ellos reacciona cuando hay No le gusta. innovaciones disruptivas. Sí, sí. Y aquí el tema fundamental es cómo está pasando con los coches, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta transición? También la industria del automóvil está en crisis, está en un proceso de cambio, y la energía. Y siempre el gran tema de fondo es, ¿y la transición cómo la vamos a hacer? ¿Nos la van a hacer? ¿La vamos a hacer? Entonces, aquí está el tema. El tema de fondo es, ¿quieres liderar la transición o quieres que la transición te pase por encima? Este es el gran tema. Sí, sí. Genial. Muy buenas respuestas a esas dudas y, sin lugar a dudas, un tema determinante para la transformación educativa, que es el liderazgo educativo, ¿no? Ok, nos comenta también Ariadna, que le agradecemos por estar tan activa en las preguntas. Nos comenta si puede explicar, entiendo que brevemente, Xavier, cómo se concreta la metodología Reducis para trabajar y para realizar esta transformación sistémica, ¿no? Bueno, claro, esto requeriría un poquito más de tiempo, pero mira, ejemplo, yo en estos momentos estoy en la Universidad de Mondragón, en el Valle de Mondragón, en el País Vasco, precisamente porque hoy he estado reunido todo el día con el equipo directivo de esta universidad, con la que colaboro desde hace ya 4 años. Y la universidad está transformándose en parte y en parte no. Y hoy hemos analizado lo complejo que es este ecosistema, ¿no? Desde Reducis lo que les aportamos es una metodología de preguntas, de pasos, de sistemas de prototipación, porque como Luis antes decía, la prototipación, que es bajar a experiencias disruptivas, permite aprender y permite mostrar, ¿no? Entonces, esta metodología, fijando el perfil de egreso del alumno, estableciendo un nuevo modelo educativo, ayudando a forjar, a seguir y evaluar prototipos, te permite que las cosas fluyan, te permite flexibilizar, te permite aprender. Y como decíamos hoy en este equipo directivo de esta universidad, ir viendo por dónde va esto, ¿no? Porque como Juan Domingo decía, esto es muy incierto, pero una cosa es que sea incierto y tú te vayas preparando, y otra cosa es que alguien diga, como es tan incierto, yo no hago nada. Entonces, ahí estamos apostando, y la metodología da soporte y apoyos como unas muletas para este periodo de transición. Genial, Xavier. Muchas gracias. Seguro que Ariadna ya la has convencido con este breve resumen de la metodología Reducis, pero sin lugar a dudas, bueno, creo que el ejemplo que has puesto de Mondragón nos da esas dos visiones y la realidad de la transformación educativa, ¿no? Bueno, vamos a lanzar una última pregunta que os voy a pedir que concretéis en una única frase, ¿sí? Vamos a intentarlo en una única frase. Y vamos a ver también cómo sale, ¿eh? Es todo un desafío, ¿eh? Es todo un desafío, pero en cualquier caso, como nos gustan los retos, vamos a por ello. Os voy a preguntar, ¿qué papel va a jugar la universidad en un mercado creciente de formación no oficial? Antes comentábamos la gran demanda de educación superior que existe y la dificultad de las universidades para poder cubrir esta gran demanda existente, y que obviamente sabemos que demográficamente va a pasar cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué papel va a jugar o consideráis vosotros que debería jugar la universidad en este mercado creciente de educación no oficial? Si se transforma, en una frase, si se transforma va a tener un papel protagónico. Si no lo hace, va a tener un papel residual. Correcto, estoy de acuerdo. El problema es que la universidad a veces desprecia todo lo que no es grado y todo lo que no es doctorado.
Entonces, como aquí se abre una gran posibilidad de formación a lo largo de la vida, microformaciones, etcétera, si la universidad quiere, puede tener un papel ahí si se flexibiliza. Pero si lo desprecia o no lo valora, Juan Domingo, lo que dice es cierto, va a quedar residual. Yo ahí creo que en un mercado creciente de formación, porque todas las estadísticas dicen que el mercado crece y que va a crecer mucho, la universidad tiene un papel fundamental. Simplemente tiene que querer tenerlo y mirar hacia adelante. Fantástico. Pues muchas gracias por estos magníficos ponentes, las respuestas que nos habéis podido ofrecer, toda la luz que habéis ofrecido, y cedo la palabra a Luis Pasto para que pueda hacer un cierre de este evento, ¿no? Muchísimas gracias, Xavi. Pues si te parece, en este papel, digamos que juego un poco tramposo, porque opino y modero a la vez, la primera vez que me pasa, pero es lo que tienen Pero lo los haces triálogos. muy bien. El siguiente cambiaremos los papeles y os sorprenderemos de nuevo. Simplemente cierro apuntándoos que nos ha llamado el hecho de poder ayudar a la gente que está pensando cómo podemos mejorar la universidad, porque es lo que más nos gusta, es la institución que, digamos, nos apasiona, vivimos con ella, somos personas del mundo de la universidad. Sobre eso hemos hecho una reflexión viendo qué había pasado tras la pandemia. Hemos planteado las posibilidades que tenían las universidades para transformarse y hemos orientado también desde nuestros puntos de vista cómo creíamos que podíamos ayudar a las personas, profesores, decanos, equipos de dirección que querían transformar su propia institución. Ese ha sido el recorrido, un recorrido de poco más de una hora en el que diversas personas, las personas que nos han preguntado cosas, aquellos que habéis estado escuchándonos, y seguramente hay un diálogo interno que va a ser mucho más fructífero y rico en los próximos momentos. Habéis acompañado este triálogo y sin más dilación, si os parece, nos despedimos en nombre de Juan Domingo, en nombre de Xavier y en el mío propio, dándoos un abrazo muy fuerte y compartiendo los mejores deseos de conocimiento y visión de futuro. Muchísimas gracias a todos.